Estaba pensando para esta noche y hay muchos temas posibles, pero como estuvimos celebrando la Eucaristía, yo quisiera que cada día más todos ustedes se den cuenta de qué es la celebración eucarística. Entonces les voy a decir unas palabras esta noche sobre la celebración eucarística. Yo sé que podemos seguir alabando al Señor como nos insinuaron. Yo sé que podemos meditar en los ángeles y arcángeles, no solo hoy 29, sino el próximo 2 de octubre, que es el Día de los Ángeles Custodios. Pero quisiera decir unas palabras de la Eucaristía, porque en esta comunidad de comunidades comenzamos cada martes a las 6 de la tarde, hora colombiana, comenzamos esa celebración. La palabra Eucaristía significa muchas gracias, buenas gracias. De manera que por eso en el prefacio recuerdan que decimos siempre, es justo y necesario darte gracias en todo tiempo y en todo lugar. Darle gracias a Dios. Tal vez esa era la oración que más empleaba San Pablo, como más de 50 veces en las cartas de San Pablo, dice el apóstol, le doy gracias a Dios por ustedes, le agradezco al Señor. Es una palabra que él emplea mucho. Y en el idioma griego, esa es Eucaristía, acción de gracias, buenas gracias. Entonces, lo que les voy a decir para que le demos gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por la oración, gracias a Dios por todo lo que Él nos vive dando. Y les voy a explicar esto brevemente, diciéndoles que en la Eucaristía primero hay como un rito introductorio, como una entrada. Después de esa entrada hay un banquete de la palabra de Dios. Después de ese banquete de la palabra de Dios hay un banquete del pan eucarístico. Ese banquete del pan eucarístico se subdivide en 3 momentos. Primer momento es la preparación de los dones, la preparación de ese pan y de ese vino. Segundo momento es el hecho de que Jesús se hace presente en ese pan y en ese vino. Es la gran oración de la iglesia. Y el tercer momento, cómo se distribuye la comunión, cómo se distribuye la Eucaristía a todos los fieles. Y después de terminar ese último momento de la distribución de la Eucaristía a todos los fieles, entonces hay la acción de gracias y finalmente la despedida, la misión. Entonces, rápidamente les voy a contar cada parte para que ustedes sean conscientes de lo que viven con frecuencia. Normalmente la iglesia nos pide que cada domingo asistamos a esa celebración de la Eucaristía. Nuestros obispos, por la pandemia que estamos viviendo y para también asumir responsablemente la salud de todos los fieles, han dicho, dispensamos en este tiempo de la Eucaristía dominical, pero ojalá la puedan seguir por la radio o por la televisión. Y por eso en muchas partes tenemos una celebración virtual de la Eucaristía. Aquí mismo, en este mismo lugar, no solo los martes a las 6 de la tarde, como hoy celebramos la Eucaristía, sino que los domingos a las 10:30 de la mañana, también celebramos la Eucaristía. Pero tú, Padre Javier, la celebras todos los días por la emisora Minuto de Dios, a las 7, cada hora colombiana, para que los que viven afuera, si les interesa, aquí son actualmente las 7:15 de la noche. Entonces, a las 7 de la mañana, hora colombiana, por la emisora Minuto de Dios, se celebra la Eucaristía. ¿Y por rccradio.fm también la transmiten? No sabes. Bueno, entonces no dicen allá. Pero en muchas partes, en muchas iglesias la transmiten. Y si ustedes no quieren llegar hasta las estaciones de Colombia, estoy seguro que en otros países también hacen el mismo ejercicio espiritual.
la Eucaristía. Ya les dije que la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Entonces, el rito introductorio, ¿en qué consiste? Comenzamos invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, las tres personas divinas. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. La palabra, ahí cuando decimos nombre, nombre es la persona. Nombre, antes en la antigüedad humana no le ponían un nombre a cualquiera, como aquí cuando nace un niño, pongámoslo David, o pongámoslo Pepe, o pongámoslo María, o pongámosla de cualquier nombre. No, allá era algo que pedían para él o que querían que él viviera durante toda la vida. Por eso Jesús, cuando se encuentra con Simón, le dice: te vas a llamar Pedro, porque tú eres la piedra sobre la que voy a construir la iglesia. Era el objeto. Un hombre, si era nacido en Francia, lo ponían Francisco. Si era que el papá quería que fuera soldado y que venciera siempre, lo ponían Vicente. Y así cada nombre tenía su sentido propio. Ahora no, ahora le ponen a cualquiera Augusto, y puede ser cualquier pequeñito, pero ya dice que es Augusto. Bueno, son las maneras y las costumbres que van cambiando. Nosotros celebramos la Eucaristía en el nombre, es decir, en las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le deseamos a toda la gente que está presente que el Señor Jesús esté con ellos. Cuando en la Eucaristía decimos, en la celebración, decimos la palabra Dios, pensamos en Dios Padre. Cuando decimos Señor, pensamos en Jesucristo. Y cuando decimos Espíritu Santo, sí, lo invocamos el Espíritu, con tu Espíritu, por ejemplo. Bueno, entonces, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo. Le deseamos a la gente que el Señor esté con ellos, y cuando llegamos a la presencia de Dios y cuando Él llega a nosotros, pensamos que no estamos bien preparados, que hemos cometido faltas. Entonces el sacerdote dice: antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Y hacemos un pequeño examen de conciencia y le pedimos al Señor perdón. Bien sea diciendo yo pecador confieso, o bien sea diciendo el Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Entonces eso es como para estar bien vestidos delante del Señor, para estar perdonados y para que Él, viendo en nosotros a sus hijos y a sus amigos, escuche nuestras oraciones. Cuando la gente llega tarde a la misa, generalmente no hace el acto de penitencia, de pedir perdón. Entonces, háganlo. Si ustedes algún día los coge la tarde, hagan un acto de arrepentimiento para que Dios, Padre y amigo nuestro, escuche con más fervor nuestra oración. Entonces, le pedimos perdón al Señor, y el sacerdote, en nombre de toda la iglesia, dice: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y entonces invocamos al Señor Jesús con una plegaria, con una oración que se la dirigimos a Él. Antiguamente los judíos decían una palabra que tal vez ustedes en la novena de Navidad, los colombianos, la han escuchado: Adonai. Hay un gozo de Navidad que dice: oh Adonai potente, que a Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos. Adonai en hebreo, cuando lo pasaron al idioma griego, dijeron Kyrie, Kyrios, donde decimos Kyrie eleison. Y cuando lo pasaron al idioma latino, dijeron Dominus, es decir, el que domina, el que tiene el dominio. Y cuando llegó al español, decimos Señor. De manera que en distintos idiomas, pero es lo mismo decir Señor, o decir Dominus, o decir Kyrie, o decir Adonai. Y entonces le pedimos, y ese es Jesucristo. De manera que ahora
cuando los jóvenes que nos acompañan, que se llama el grupo musical Carisma Verde. Entonces, cuando ellos decían, digamos nombres, decir Señor, o decir Kyrie, o decir Dominus, o decir Adonai, es lo mismo, en distintos idiomas. Entonces le pedimos a Él que tenga piedad. Señor para los judíos significaba Dios, es decir, el Dios de ellos era el Señor. Para los romanos, Dominus era el emperador de Roma. De manera que cuando nosotros queremos reconocer que Jesús es el Señor, Señor. Como dice la carta a los filipenses, que el Hijo de Dios se hizo nada, se humilló, se anonadó. Y por eso Dios, y murió en la muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que toda lengua diga, Jesús es el Señor. Es decir, Jesús es Dios, Jesús es el que manda, Jesús es la mayor autoridad. Los romanos solo le decían Dominus al emperador, por eso se cuenta de San Policarpo, que ya era un anciano de 86 años cuando lo cogieron preso, y le dijeron, oiga, Policarpo, usted está diciendo que Jesús es el Señor. Y Policarpo dijo, claro que sí. Dijo, no, Policarpo, el Señor es solo el emperador. Policarpo dijo, no, Él es mi Señor. Y le dijeron, Policarpo, por lo menos no lo diga en público porque nos vemos obligados a matarlo. Y Policarpo dijo, tengo ya 86 años y el Señor nunca me ha quedado mal. ¿Cómo quieren que yo le quede mal a Él a los 86 años? Y entonces lo condenaron, lo amarraron de un palo y le echaron leña y le prendieron fuego. Y en las actas del martirio de San Policarpo cuenta que el cuerpo de él se iba adorando como si fuera un pan que se estaba preparando para Cristo. San Policarpo. Bueno, nosotros decimos, Señor, ten piedad. Y entonces, sobre todo los domingos o días de mucha fiesta, cantamos el canto de los ángeles. El canto comienza con las palabras de los ángeles. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, a los hombres que ama el Señor. Pero luego seguimos cantándole a Dios Padre Todopoderoso o a Jesucristo, el Cordero de Dios, que vive y reina con el Espíritu Santo. Amén. El canto del gloria. Esa es una gran alabanza. La Eucaristía es también una celebración festiva, de alabanza. Por eso decimos que son los domingos y días de fiesta, cuando hay que estar en la Eucaristía, porque la Eucaristía es una fiesta, es para que cantemos con alegría, para que le demos gloria al Señor. Y después de esa alabanza del gloria, hay una oración que ahí como que concluye, le pedimos a Dios, no solo lo alabamos con el gloria, sino que le suplicamos bienes materiales. Y por eso la oración comienza diciendo, oremos, Dios que nos has amado, Dios que nos bendice, Dios es decir, Padre, Padre eterno, la oración al Padre, siempre la oración al Padre. Y cuando la concluimos decimos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Es por Él, Él es el puente, Él es el pontífice. A través de Él va nuestra oración al Padre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo, Padre, vive y reina. ¿Dónde vive y reina Jesucristo? En la unidad del Espíritu Santo. Ese es el nombre de la iglesia. La iglesia es la unidad del Espíritu Santo. De manera que le decimos al Padre, Padre eterno, bendícenos. Te pedimos eso por medio de Jesucristo, que vive y reina contigo aquí en la iglesia. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, tú nos oyes, tú nos bendices. Por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el rito introductorio. Ese es como la obertura, la apertura, el comienzo de cualquier Eucaristía. Así comienza. Únicamente que si es de difuntos no se cante el gloria, o los días de la semana generalmente no se dice tampoco. Bueno, primera parte, la introducción. Segunda parte,
el banquete de la palabra. Hace 8 días les hablé bastante de la Biblia y de la lectura de la palabra, espero que la recuerden todavía. Pero ahí en la misa tenemos un banquete de la palabra, se llama así, banquete de la palabra o mesa de la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que brota de los labios de Dios. De manera que ese es un banquete de la palabra. Por eso ustedes no se pierdan el banquete de la palabra. Los colombianos y tal vez todos los latinoamericanos nos gusta llegar tarde a todas partes. No, cuando hay un buen partido de fútbol, uno ve a la gente haciendo fila desde 2 o 3 horas antes del partido. Y aquí es el banquete de la palabra, ¿por qué vamos a llegar tarde? Yo recuerdo de una señora que llegó al final cuando ya el padre estaba dando la bendición, y ella llegó, se dio la bendición y dijo, uy, casi que no alcanzó misa. Pues que no alcanzó nada, no alcanzó a la misa. Bueno, entonces el banquete de la palabra consta, 1, de una lectura, que es cierto, en los domingos o las fiestas 2 lecturas, pero en semana una lectura del Antiguo Testamento o de los Hechos Apostólicos o de las epístolas, de las cartas de los apóstoles. Después de, si es domingo y hay 2 lecturas, entonces, pasada la primera lectura, se canta un cántico, un salmo, que se llama gradual, porque lo hacían desde las graditas para quedar más altos los cantantes. Entonces el gradual se hacía desde las gradas. Y ese es como un momento de meditar en la lectura que pasó, y llega la segunda lectura, que es de las cartas de los apóstoles. Y luego entonces se canta el aleluya, que es una palabra que significa alabanza a Yahvé, alabanza a Dios. Por eso generalmente cuando se canta el aleluya, uno se pone de pie, porque está feliz, porque está cantando el aleluya. Y llega la lectura del Evangelio, que es un párrafo tomado, bien sea del Evangelio de Mateo, o del de Marcos, o del de Lucas, o del de Juan, que son los 4 evangelios que la iglesia reconoce. Después del Evangelio, que es la palabra de Cristo, es Cristo el que nos habla. Por eso al terminar el Evangelio se dice palabra del Señor, es decir, de Jesús. Y le decimos gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, terminado la lectura del Evangelio, hay una pequeña explicación que la llamamos homilía. La homilía es como una pequeña predicación, pero la palabra homilía en griego significaba conversación familiar de un pastor con su pueblo. Por eso la homilía no es un momento para grandes discursos, no, es una conversación familiar que explica las palabras difíciles, que explica el sentido de una parábola que se leyó, o de una frase del Antiguo Testamento, o de un salmo. De alguna parte de la misa, la homilía trata de explicarla de una manera familiar. Luego se dice el credo, es decir, los días domingos. Yo acepto eso que me explicaron, yo acepto eso que Dios me habló, yo acepto eso que el Padre predicó, yo creo en Dios Padre, yo creo en Jesucristo, yo creo en el Espíritu Santo. Ese es el credo. Y ahí, a ese credo, lo siguen unas pequeñas oraciones, sobre todo los domingos y fiestas, que llamamos la oración de los fieles. Hay 4 grandes intenciones en la oración de los fieles. Primera, por el Papa y toda la Iglesia. Segunda, por la patria, por Colombia o por el país que sea, por la paz en el mundo, por esas circunstancias. Tercera, por los pobres, por los enfermos. Y la cuarta, por las intenciones de cada uno, por los que están asistiendo. Y con eso termina el banquete de la palabra. Les voy a repetir para que recuerden cómo consta el banquete. Primero les dije rito introductorio y después banquete de la palabra. Y el banquete de la palabra es una lectura,
a veces en las fiestas 2 lecturas, una del Antiguo y una del Nuevo Testamento, y en la mitad un salmo. Después de la segunda lectura, el canto del Aleluya, como preparación al Evangelio. Luego la lectura del Evangelio, de un párrafo. Después la explicación de ese párrafo que se llama homilía. Luego la confesión de fe, creemos y aceptamos lo que Dios nos dijo, es el credo, se dice los domingos y fiestas. Y después del credo, la oración de los fieles, que es por el Papa y la Iglesia entera, la primera por el mundo y por la patria y por las necesidades de todos, la tercera por los pobres, por los enfermos, por los que sufren, y la cuarta por las intenciones de cada uno de los que está asistiendo ahí. Ese es el banquete de la palabra. Comienza el banquete de la Eucaristía. Hay como 3 grandes partes en el banquete de la Eucaristía. Como lo que se va a servir es pan y vino, entonces hay que traer el pan. Entonces, en ese banquete de la Eucaristía se comienza trayendo pan y presentándole al Señor el pan, diciéndole, ese es el fruto de nuestro trabajo, pero también es la bendición tuya. Se va a convertir en Jesucristo, en el pan de vida. Apenas se presenta el pan, se prepara el vino. Es como la preparación, como ustedes cuando tienen un almuerzo en la casa, una comida, hay que prepararlo. Entonces traen el vino y se presenta el vino diciendo, Señor, este es el vino que se va a convertir en la sangre de Cristo. Es el fruto de la vid, es un regalo tuyo, pero es también nuestro trabajo. Ahí colaboramos nosotros contigo, nosotros trabajando la tierra y tú regalándoles esa bendición. Se va a convertir en la sangre de Jesús. Luego, hay 2 pequeñas oraciones en privado, pues para no ampliar mucho el rito, pues el sacerdote se lava las manos. No es porque ahora por la pandemia hay que estarse lavando las manos, es como un símbolo. Dice, Señor, límpiame de mi pecado, purifícame de mi maldad. Voy a celebrar ahora la Eucaristía, voy a tener en mis manos el cuerpo de Jesucristo. Límpiame de todo pecado, Señor. Invita luego a todos los fieles a orar con Él, una oración que a veces la llaman la secreta o la oración sobre las ofrendas. Y pasada esa oración sobre las ofrendas, ahí termina la primera parte del banquete eucarístico, la preparación de los dones, esa es. Luego comienza la gran oración de la iglesia. Esa gran oración de la iglesia es la mayor oración que tenemos. ¿Por qué es la mayor? Porque en esa oración el pan se vuelve cuerpo de Jesús y el vino se vuelve sangre de Jesús, porque nosotros le pedimos esa gracia a Dios. En todas las otras bendiciones uno pide la salud de un enfermo, pero puede que Dios lo sane ahí o puede que lo sane después. Dios le pide buen viaje y cuenta uno con que Dios lo está protegiendo. Pero ahí, cuerpo de Jesús, el cuerpo divino del Señor, ese que se formó en las entrañas de la Virgen María y que resucitó de la muerte y que subió a los cielos, ese Jesús se hace presente para nosotros a través del pan y del vino. Por eso es la gran oración de la iglesia. Comienza con el prefacio. Hay que darte gracias, Señor, y te queremos alabar de tal manera que nuestra voz la unimos a la de los ángeles y a la de los santos y cantamos con un cántico que está en el profeta Isaías en el capítulo 6 y que el profeta oyó que cantaban en el cielo. Una vez él tuvo una visión y oyó cantar en el cielo. Entonces esas palabras que son santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Y luego se añaden, bendito el que viene en el nombre del Señor, recordando que los niños, cuando Jesús entró montado en un burrito a Jerusalén, cantaban al Hijo de David, Hosana en las alturas. Entonces, ese es un canto
que ojalá lo cantáramos siempre, aunque la misa sea rezada. Ese es como el corazón de la canción cristiana. Proclamar que Dios es santo y que el cielo y la tierra están llenos de su gloria. Y entonces comienzan unas oraciones que le ofrecen a Dios o le piden a Dios, sobre todo que por la gracia del Espíritu Santo, y el sacerdote pone las manos sobre el pan y sobre el vino, que esos sacramentos, esos alimentos, por la gracia del Espíritu Santo, se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Cuando ustedes ven que el sacerdote extiende las dos palmas de las manos hacia el cáliz y hacia el pan, es eso, es una súplica al Espíritu Santo. Un antiguo escritor de la iglesia que se llamó Tertuliano decía, se hace la sombra de la mano y la luz del Espíritu. Recuerden cuando la encarnación, la Virgen le preguntó al ángel, ¿cómo puedo yo ser madre si yo no tengo relación con ningún hombre? Y él le dijo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Es decir, así como en la encarnación, la sombra del Espíritu fue la que hizo que las entrañas de la Virgen María florecieran en el cuerpo de Jesús, es el Espíritu Santo también, la sombra del Espíritu, la que hace que ese pan y ese vino se transformen en el cuerpo y en la sangre del Señor. Y por eso, cuando consagramos el pan y lo mostramos para que la gente lo adore, y cuando consagramos el vino y lo mostramos para que la gente adore la sangre del Señor, lo que se recomienda es, mírelo usted, no agache la cabeza, aunque crea que es muy devoto. No, mire el cáliz, mire la hostia y haga un acto de fe. Yo creo, Señor, yo creo que tú estás aquí. A mucha gente dice las palabras del apóstol Tomás, Señor mío y Dios mío. Es decir, yo creo que en esa hostia y en ese cáliz, en ese vino, es una presencia de Jesús, es la presencia más bella del Señor. El Señor Jesús se hace presente de muchas maneras. Por ejemplo, cuando proclamamos el Evangelio, se hace presente ahí en la palabra. Esa es la palabra de Él que proclamamos. Por eso besamos el libro. Cuando hay un pobre que viene a pedirnos ayuda, Él dijo, está eso en San Mateo 25, dice, tenía hambre y me dieron de comer, tenía sed y me dieron de beber, estaba sin vestido y me dieron ropa, estaba en la cárcel y me visitaron. Y le preguntan, ¿cuándo, Señor, te vimos así? Cuando lo hicieron con uno de estos pequeñitos. De manera que cuando hacemos un acto de caridad, es a Jesús a través de un hermano. Entonces hay presencia de Jesús por la oración, cuando oramos con Él, nos apoyamos por Cristo nuestro Señor, cuando leemos la palabra, cuando nos encontramos con el prójimo, con cualquier prójimo. Cada uno de nosotros es una imagen de Jesús para los demás, pero la presencia por excelencia es ahí en la Eucaristía, es en el pan consagrado, en el vino bendecido. Entonces, y eso por gracia del Espíritu Santo. Le pedimos al Espíritu Santo que transforme el pan y vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús y adoramos a Jesús. Sigue la celebración de la Eucaristía y hay una oración, como es la segunda o tercera veces después de la consagración, en donde volvemos a pedirle al Espíritu Santo que a los que van a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, a los que han escuchado la palabra, haga de ellos un solo cuerpo y un solo espíritu, que haga iglesia, que los haga también el cuerpo eclesial de Jesús. Nosotros como iglesia somos pueblo del Padre, pueblo de Dios, cuerpo de Jesús y templo del Espíritu Santo. Ahí le pedimos al Espíritu Santo, ¿cómo vamos a hacer que un poco de hombres y mujeres, pecadores, imperfectos, sean cuerpo de Jesús? Eso lo puedes hacer tú, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Eso es lo principal que hace el Espíritu Santo. Primero, desde el bautismo, nos va haciendo hijos de Dios. Ahí en la Eucaristía, al pan y al vino, lo hace cuerpo de Cristo.
Y después a todos los participantes, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Por eso podemos cantar como cantaba ahora con el padre Leonardo y con los muchachos. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies. Es decir, yo siento que Dios está viviendo en mí. Yo siento que yo soy morada del Espíritu Santo. Yo siento que soy templo del Espíritu Santo. Por eso lo alabo con mis brazos o con mis pies o danzando o como sea. Le ofrezco todo eso a Dios porque yo sé que estoy unido con Jesucristo y que el Espíritu de Dios es el que vive en mí. Entonces le pedimos al Espíritu Santo ahí que nos haga cuerpo de Cristo cada vez más. Y el sacerdote sigue en su oración y entonces pide por los muertos, pide por los vivos, invoca la presencia de los santos, pide por la iglesia, por el papa, por el obispo y termina esa parte que es la parte que llaman la anáfora, es decir, la ofrenda, la oración que le ofrece a Dios, a Jesús, en el pan y en el vino y en nosotros también. Somos víctimas vivas para alabanza de su gloria. Y entonces el sacerdote culmina esa parte levantando la hostia y el vino consagrados y diciendo, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu, todo honor y toda gloria. ¿Qué significa esa oración que se dice con fuerza y a la que se le responde diciendo amén con toda la gracia? Significa por Cristo, es decir, a través de Cristo. Él es mi sacerdote. Por eso a través de Cristo yo te envío mi oración, Padre del cielo, y recibo tus bendiciones. Por Cristo. Él es el puente entre Dios y nosotros. Es el pontífice. Por Cristo. Con Cristo. Es decir, Él es mi hermano y yo voy con Él. Somos amigos. Vamos juntos. Él te ofrece la alabanza y yo me le pego y voy con Él, con Cristo. Y en Cristo, yo soy parte de su cuerpo, yo estoy metido en Él, Él está en mí. Entonces, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu, que es la iglesia, se te da todo el honor y toda la gloria. Y entonces respondemos, amén. Ese amén que se canta y que se dice varias veces en la misa, amén, significa yo sé, yo creo en eso. Esa es mi fe. No como a veces algunos traducen, así sea. No, así es. Yo estoy convencido. Cuando a ti te van a dar la comunión y te dicen cuerpo de Cristo, sí, ese es el cuerpo de Cristo, así es, yo creo en Él. Amén. Como Jesús en todo le dijo sí a su Padre del cielo, por eso decimos Jesús es nuestro amén, el amén. Ese es un nombre también que hubiéramos podido cantar ahora como cantaban, Jesús es el Mesías, Jesús es, lo que cantaron, pan de vida, buen pastor, el Señor, Jesús es el amén. Y ahí culmina la parte sacrificial. Decimos que la misa es, por una parte, un banquete. Entonces, el banquete del pan eucarístico. Y al mismo tiempo es un sacrificio. Es decir, estamos inmolando al Cordero de Dios. En la misa es como estamos reviviendo el momento de la crucifixión y de la resurrección. Por eso cuando el sacerdote dice, este es el sacramento de la fe o de nuestra fe, decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Estamos viviendo, estamos espiritualmente unidos a esos momentos en que Cristo murió y resucita. Y entonces comienza la tercera parte de esa gran oración, que es la comunión. Les dije, la primera era preparar los alimentos. La segunda es consagrarlos y volverlos cuerpo de Cristo. Y la tercera es comulgarlos. Entonces comenzamos diciendo, fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, danos nuestro pan de cada día. Es decir, ante todo, el pan que es Jesucristo, el pan de la palabra,
el pan de la Eucaristía, dámelo hoy. Y también añádele el pan del alimento diario y el pan de todas las cosas que necesitamos. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. Es un compromiso que adquirimos. Y entonces después hay una oración por la paz y se invoca al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para prepararnos ya a recibirlo. El sacerdote parte la hostia, se parte como Jesús partía el pan, para decir que somos una familia, y como en la familia todos los que ahí están participan de lo que hay. Si llega un dulce es para todos, si preparan un fresco es para todos. Entonces el sacerdote parte el cuerpo de Cristo para darlo a todos los demás. Y echa una partecita, un fragmento del cuerpo de Cristo en el cáliz. Entonces le quita un poquito a la hostia y lo echa en el cáliz. Eso se llama el fermento. Y esta unión del cuerpo y la sangre de Cristo significa es que está vivo. El cuerpo y la sangre están unidos. Y nosotros, representados por los alimentos, ahí también nos metemos. Estamos todos unidos. Entonces nos preparamos con la oración de la paz y perdonando para que el Señor venga a cada uno de nosotros. Y entonces el sacerdote, que está también orando y diciendo que esta comunión del cuerpo y de la sangre de tu Hijo no sirva para más culpas mías, sino para recibir el premio prometido. Y entonces comulga el sacerdote con el pan y el vino y lo reparte a los fieles. Es más fácil repartir la hostia porque es seca y es fácil de distribuir. El cáliz, si se pasara a todo el mundo, sería muy complicado. Pero en algunas partes lo que hacen es que meten la hostia, la mojan en la sangre y dan el cuerpo y la sangre del Señor. Es para decir, es Cristo vivo, con su cuerpo, con su sangre, el que está en nosotros. Y terminada esa distribución de la Eucaristía, hay una oración o un canto para darle gracias al Señor por la visita que nos hace. Y luego entonces está ya la despedida. Después de la última oración, el sacerdote da la bendición para todos y les dice, ya en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, pueden irse a la misión, pueden ir a llevar la paz, pueden ir a anunciar el Evangelio, pueden ir a contar lo que oyeron, váyanse tranquilos. Como en latín eso se decía misa, entonces de ahí quedó, decimos la misa. La misa es una palabra, la palabra misa en latín, algunos la interpretaron como misión, es decir, la misa se acabó, vayan a la misión, vayan cuenten, vayan digan, pero sencillamente la misa era, ya terminó la oración, ya nos vamos. Bueno, a ver, en resumen, espero que no me haya terminado mucho. No, todavía no son las 8, faltan como 20, como un cuarto de hora casi. Entonces, primero, rito de introducción. Prepárense para el encuentro con Cristo. No lleguen tarde. Segundo, banquete de la palabra. Escuchemos la palabra que Dios nos habla. No digan como la mucha gente, oiga, estuvo linda la predicación o estuvo lindo el evangelio. ¿Y qué dijo? Ah, no, muy lindo. Pero no se acuerdan. No, a ver, recordemos lo que dijeron. Por eso a mí me gusta a veces cuando estoy celebrando la misa, después de cada lectura, a ver cuál palabra le llamó la atención, para que la gente se enseñe a escuchar y repetir aunque sea una sola frase. Entonces, banquete de la palabra, que ya les dije, lecturas del Antiguo, del Nuevo Testamento, del Evangelio, predicación y credo. Luego, la gran oración de la iglesia, que la llaman banquete eucarístico, por eso los altares los pusieron de frente a la gente, para que se sientan invitados a comer en ese banquete. Cuando antes estaban los altares puestos al fondo de la iglesia y el sacerdote celebraba dándole la espalda a la gente, era sobre todo el sacrificio. Yo, sacerdote, en nombre de todo el pueblo que está ahí atrás, te ofrezco este sacrificio. No, ahora se dijo, claro, ofrézcale ese sacrificio a Dios, pero como si fuera un gran banquete
con la mesa vuelta hacia todos para que todos se sientan como si pudieran acercarse a comer ahí en la mesa del Señor. Entonces, les vuelvo a repetir, la gran oración, preparación de los dones, del pan y del vino, etc. Luego, la gran oración donde repitiendo las palabras y gestos de Cristo, el pan y el vino son transformados en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Y después la comunión, cuando la gente es invitada a alimentarse. Después de la comunión, un momento de acción de gracias. Y luego ya la despedida final, que es la bendición, y es el que vayan a la misión, vayan a contar lo que vivieron. De manera que ustedes esta noche, pues ya tal vez cuando lleguen a la casa, los pocos que hay aquí, pero allá en su casa, tal vez no les va a quedar tiempo de contar todo lo que oyeron hoy, pero cuéntenlo mañana, no se queden callados. El Señor Jesús sanaba sordos y mudos. Si usted tiene dificultad para escuchar la palabra de Dios cuando la oye predicar o cuando la lee, dígale al Señor, ábreme los oídos del corazón. Y si usted le da vergüenza hablar de Él, dame que yo no sea mudo espiritual, sino que yo pueda contar, como comienza la primera carta de San Juan, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos escucharon, lo que nuestras manos palparon acerca del verbo de la vida. Eso es lo que les anunciamos.